Buenos días. A continuación, junto con mis compañeros Juan Diego Pedraza, Miguel Ángel Rojas, Daniel Gutiérrez y quien les habla, Nicolás Mestizo, hablaremos sobre la maximización de potencia en DC. En esta presentación se dará una explicación general, se hablará sobre la utilidad en el análisis de mallas, se explicarán las ecuaciones que se emplean en este tema, se explicará también cómo hacer el análisis de el mismo y se hablará sobre un ejemplo que se aplique en la vida cotidiana. Bueno, la máxima transferencia de la potencia en circuitos eléctricos, especialmente en circuitos de corriente continua DC, es un principio fundamental que busca optimizar la eficiencia de un sistema. Este principio se basa en la idea de que para obtener el máximo rendimiento de un circuito, la carga debe ser igual a la impedancia interna de la fuente de alimentación. Esto será explicado un poco más adelante. Cuando se aplica una carga a un circuito, este puede ser representada por una resistencia real o equivalente, y la fuente de alimentación también tiene una resistencia interna que limita la cantidad de corriente que ésta puede suministrar. El objetivo de todo esto es encontrar el valor de la carga que maximice la potencia entregada a la misma. La utilidad de este concepto en el análisis de circuitos radica en su capacidad para optimizar el rendimiento de un sistema eléctrico. Al comprender y aplicar la máxima transferencia de potencia, los diseñadores de estos circuitos pueden llegar a diseñar sistemas más eficientes y maximizar el aprovechamiento de la energía disponible. También podemos encontrar otra definición en la cual explica que el teorema de transferencia de potencia nos ayuda a diseñar circuitos para obtener la máxima disipación de potencia en la resistencia de carga. Esto siempre que se tenga una red reducida de voltaje y resistencia Thevenin o corriente y resistencia Norton. Podemos establecer la resistencia de carga igual a esa Thevenin o Norton equivalente para garantizar la máxima transferencia de energía a la carga. Y así funciona. Ok, a continuación hablaremos sobre las ecuaciones que maximizan la potencia en DC. Como lo podemos ver, la potencia va a ser igual a la corriente al cuadrado por la resistencia a la carga. O también lo podemos ver como que la potencia es igual al voltaje Thevenin entre la suma de las resistencias al cuadrado por la resistencia de la carga. A continuación veremos la comprobación de esto con una derivada. Al derivar y aplicar un poco de álgebra obtenemos que la resistencia de la carga va a ser igual a la resistencia Thevenin. ¿Esto qué quiere decir? Lo veremos con un ejemplo en una gráfica para que sea un poco más fácil. En esta gráfica, como podemos observar, la potencia máxima se va a dar cuando la resistencia de la carga y la resistencia en Thevenin sean iguales. Transferencia de potencia máxima. El teorema se utiliza para calcular el valor de la resistencia de carga, lo que hace que la potencia máxima se transfiera a la carga. Este teorema es válido tanto para circuitos con corriente alterna como de corriente continua. Cuando el sistema es con corriente alterna, lo que se hace es cambiar sus resistencias por impedancia. En este caso vamos a ver un paso a paso muy general para el caso de un circuito eléctrico cuando maneja corriente continua. Entonces, como número uno, tenemos la identificación de la fuente y de la carga, y seguido de esto tenemos el calcular la resistencia de la carga. En este caso, como sabemos, la resistencia se caracteriza principalmente por su resistencia eléctrica. Cuando esta carga no es puramente resistiva, lo que se hace es usar el equivalente de la resistencia. Como paso número 3 tenemos que encontrar la resistencia interna de la fuente. Entonces, esta resistencia representa la resistencia total de la fuente prese- que se presenta frente al flujo de corriente. Eh, Como podemos ver, la resistencia interna de la fuente se representa con RS y la resistencia a la carga se presenta con RL. Entonces, el cuarto paso es el ajuste de carga
y en este se busca igualar la resistencia de la carga a la resistencia interna de la fuente. En su forma matemática se vería escrito como RL es igual a RS. Como quinto paso tenemos la verificación de la transferencia de potencial. Entonces, una vez la carga se ha ajustado para que su resistencia sea igual a la resistencia interna de la fuente, el circuito estará en la condición de transferencia de potencia máxima. Entonces, acá lo que podemos hacer es calcular la potencia transferida en el circuito. En este caso, esta potencia va a ser igual al voltaje al cuadrado o lo más conocido como tensión al cuadrado sobre la resistencia. Y por último tenemos la verificación de los resultados. Entonces se verifican los resultados de los cálculos de potencia para asegurarse de que están obtenidas la máxima potencia transferida desde la fuente hacia la carga. Eso sería todo. Sin embargo, lo veremos más a detalle con un ejemplo que les explicará mi compañera. Bueno, buenas tardes. Ahora yo les voy a explicar un ejemplo de este teorema de transferencia de potencia máxima en DC. Este ejemplo que voy a explicar ahora mismo fue realizado por el señor Tony R. Kubalt en su índice 12.10.12 de teorema de transferencia de potencia máxima. Bueno, este ejemplo que él nos da es utilizando los teoremas de Thevenin, el cual nos habla de si hay un circuito lineal con dos índices, dos terminales A y B, se pueden reemplazar estas mismas terminales por una resistencia Thevenin y una fuente Thevenin. Bueno, y como vemos en este circuito, podemos ver una resistencia Thevenin, una fuente Thevenin y una resistencia de carga, como lo explica este mismo teorema de Thevenin. Y pues con estos datos obtenemos los siguientes valores. Obtenemos los valores de corriente, de voltaje, de resistencia y de potencia para la resistencia Thevenin, la resistencia de carga y el total de ambas. Bueno, viendo, como vemos anteriormente, los valores de las resistencias eran iguales de 0,8 ohmios. Para asimismo, van a ser iguales e idénticos los valores de corriente y de voltaje, así como el de la potencia. Sumando estos valores nos darán los valores totales de potencia, corriente, resistencia y voltaje. Bueno, este tema nos habla, o bueno, podemos explicar en este tipo de circuito, si disminuimos el valor de la resistencia de carga, como lo vemos en la segunda tabla, la del medio, el valor de la potencia disminuirá, pero a cambio aumentará el valor de la potencia de la resistencia de Thevenin, asimismo como aumentará el valor de la potencia total que se encuentra en este circuito. Esto se causa disminuyendo la resistencia de carga de 0,8 a 0,5. Otro ejemplo que tenemos sería aumentar, en esta ocasión, aumentar la resistencia de carga a 1.1. Sin embargo, en este caso, sí mismo no aumenta la potencia como era cuando era el valor de 0,8. No sigue con ese valor, pero disminuye el valor de la potencia para la resistencia de Thevenin y la resistencia total. Esto donde nos demuestra cómo aumentar o disminuir la potencia total en un circuito de este tipo. ¿Para qué nos funcionaría este tipo de acciones de resistencia de Thevenin y de Canon? Esto nos podría servir para amplificadores finales de transmisores, los cuales son para aumentar las ondas
que mandan datos. Asimismo, también se podrían utilizar para inversores conectados a la red que cargan automotriz solar. Asimismo, para vehículos eléctricos, pueden ser para sus cargas. Estos mismos tipos o nos sirven disminuir o aumentar la resistencia para que la potencia final aumente.